Dice que estamos grabando. Bueno, esto es un nuevo video de Altaís Comics, una reseña con un nuevo cómic colombiano que queremos revisar y que en esta oportunidad hemos leído tres de los colaboradores de Altaís para abordarlo. Pero antes quisiera que se presenten. Ahí es cuando alguno de ustedes se presenta, ¿no? Yo es que esperando a Juan y Juan esperándome a mí. Un inicio estelar. Bueno, mi nombre es Juan David Montoya. Yo grabo el comentario de Juan que pueden encontrar en altaiscomics.com. Hola, mi nombre es Estefanía Nao Barrera y escribo para Altaís Comics. Bueno, yo soy Pablo Pérez y de nuevo esto es Altaís Comics y hoy queremos reseñar un cómic de Medellín llamado La Reliquia. La Reliquia es un cómic realizado por el autor Carlos Díez. Él es un profesor de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Artes, quien estudió filosofía y tiene una maestría en historia del arte y ejerce actualmente como profesor de estética e historia del arte en la misma facultad. Ha publicado no solo La Reliquia, sino también un libro ilustrado llamado Simón el Mago, un cuento de Tomás Carrasquilla que ilustró para la editorial, el fondo editorial de AFID en 2015 y es además colaborador del periódico independiente local llamado Universo Centro, donde mensualmente tiene una página donde combina la caricatura y el cómic para abordar diferentes temas de la realidad colombiana y de la ciudad de Medellín. Es un autor con una gran trayectoria, un estudioso además también de la historia del cómic, que por conversaciones que he sostenido con él en otros espacios se declara fan del trabajo y el arte de Lee Falk, por ejemplo, el creador y dibujante del Fantasma, de Frank Frazetta, de Alex Raymond, que es el dibujante de Flash Gordon, y de una tira cómica que se llama Agente Secreto X9, y ahora me surge la duda de si la firma de Carlos, que es X10, será alguna suerte de tributo a la agente X9 de Alex Raymond. Habrá que preguntarle o que nos responda después de que haga este video, porque seguramente se lo haremos llegar. Y la obra que vamos a reseñar hoy, como les decía, es La Reliquia. Fue publicada en 2014 por el Fondo Editorial de la Universidad de AFID. Y nada, pues entremos como a contar un poco de qué va la historia antes de compartir las impresiones que hemos tenido de esta lectura múltiple de esta historieta. Entonces, Juan. No sabía de la trayectoria y múltiples estudios del autor, lo cual casi me alegra un poco porque si no tal vez hubiera tratado de hacer una lectura mucho más profunda de lo que hice y no sé hasta qué punto hubiera sido benéfico, pero bueno. La Reliquia es una historia muy simple realmente. Cuenta la historia de dos ladrones llamados Zurra y Mareo, a los cuales les encargan ir a robar una reliquia en el sentido literal del asunto, es una reliquia, es religiosa. Tienen que ingresar a una iglesia, robar la reliquia y luego entregarla a un lugar específico de la ciudad. Eso es el desarrollo de la historia. Es una historia bastante simple. Ahorita estábamos mirando a ver que se desarrolló en una ciudad que no especifica nunca qué ciudad es, pero uno reconoce ciertos detalles y ciertos rincones que parecen sugerir que es una especie de Medellín, pero realmente es indeterminado tanto el tiempo como el lugar. Bueno, ¿qué tal si pasamos como a compartir ya nuestras impresiones y Estefa pues abrir esta parte y ya nos vamos interactuando y conversando sobre lo que vimos en esta historia? Como mencionaba Juan, La Reliquia es una narración muy sencilla, es la premisa simple y típica de regresar a un objeto o de ir por un objeto porque este tiene algo especial. Acá el hecho es que no se nos revela nunca qué es lo especial que tiene la reliquia. O sea, de hecho hay muchos elementos que son pura especulación. A mí pues entro diciendo que me gustó.
aunque hay cosas que me sacaron un poquito de la narración, pero creo que por sobre todas las cosas está como la habilidad que tiene Díez para mostrar arquitectónicamente una ciudad, mostrar también fugas, mostrar también la personalidad de estos personajes que pues desde su nombre, Zurra y Mareo, pues son como que no se te pueden borrar fácilmente, y el teleférico, ya. O sea, amé el teleférico. Teleférico te encantó. Y es un Sí, detalle y muy sobre coqueto. todo, y que salten de, pues, la forma que tienen para evadir el comprar el pasaje, es como genial, que se, o sea, ponen en riesgo toda su vida para poder montarse el teleférico y es, es que genial ese medio de transporte ahí, como también súper sacado de lo que es nuestro medio de transporte, por ejemplo, acá. Sí, a mí me dio la impresión de que aquí digamos, el esfuerzo más grande se hizo fue como a nivel del dibujo, a nivel de la Mm, arquitectura y todo esto, porque me parece que sí, en cuanto a historia es simple, también son muy simples los diálogos, son diálogos muy cercanos, por así decirlo, muy cotidianos, muy simples, pero eso me gusta, me parece que funciona muy bien dentro de la historia que están contando. No tratan de que sea una cosa muy falsa, muy grandilocuente, y eso creo que ayuda a que digamos que sí, la historia se vuelve como casi que una excusa para las imágenes y para la narración visual. Me parece que la historia tiene mucho de eso, las persecuciones, las escenas de acción, creo que son sí. como el enfoque principal, lo que más hay ahí. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que dicen. En ese sentido, es muy cinematográfico y se nota Sí. evidentemente la influencia del cine, en particular del policial, del género oscuro del noir, que en el cine nos ha entregado tantos detectives, policías e historias de los bajos fondos. Y eso es también como ese ambiente que está clara y explícitamente presentado desde el manejo visual, desde la tinta, que lo hace también muy interesante, ¿sí? Porque como en el plano más superficial, la historia, también como echando mano de esos términos cinematográficos, se mueve mucho por un MacGuffin, por un elemento que Mm, detona el movimiento de los personajes, pero que en sí mismo solo es una excusa para eso, movilizarlos a través de la historia, y estoy mm, muy de acuerdo con lo que tocaban ambos, en particular Estefa. Es muy cinética. Esta historia es un movimiento, o sea, desde que arranca, que literalmente arrancan sentados, desde que se paran en ese bar, sí. y empieza ese movimiento, no paran hasta que termina la historia. Ellos siempre están corriendo, usando motocicletas para saltar obstáculos, saltando, como decías, de las azoteas de edificios hacia un vehículo que parece el metrocable en movimiento, y personajes que se expresan puntualmente por una anatomía que es grandilocuente, expresiva, es muy rica en ese sentido, la historia. Y hay que estar muy atento en la lectura porque más que el texto, por limitarlo a ese espacio, es lo que está pasando en cada viñeta, que además, pues ya para ir Mm. como tocando temitas del dibujo, son viñetas muy construidas, muy detalladas, con fondos, es un universo muy poblado, muy bonito. Hay que estar atentos a eso también para ir agarrando como ese desarrollo de la narración. Chévere. Y tiene muchos detalles que lo dejan a uno como que, uy, ¿esto qué fue? Esto no es parte de la historia, pero es interesante. Por ejemplo, cuando unos soldados dicen hay que preparar una patrulla para que acompañe el carro de Ay, leche, sí. a mí me queda como, seguimos a los personajes, pero yo quería saber qué pasó con el carro de leche. Y tiene como un montón de detallitos así visuales y en los diálogos que hacen que uno se imagine un montón de cosas de fondo que le aportan a la historia, pues sin hacerlo directamente, pero me parece que gana bastante con ese tipo de detallitos. Sí, esta como aura que tiene el cómic, en tanto el misterio o el robo que decía Pablo, por ejemplo, yo lo siento mucho, es como con el tratamiento que se le da al objeto mismo, a la reliquia que nunca sabemos qué es. Se hacen un par de chistes sobre eso, pero no más. También hay un misterio con quien solicita que roben la reliquia.
pues que uno se da cuenta más adelante, pero tampoco se ahonda mucho en esto, o sea, se dejan como muchos cabos sueltos, pero se dejan cabos sueltos a propósito. Entonces es como, no voy a ahondar más en esto porque precisamente contribuye como a esa atmósfera de misterio y de estar uno todo el tiempo como, pero ¿qué pasó con esto? ¿Pero esto quién lo dijo? ¿O esto quién lo ordenó o lo pidió así? Hay otra cosa que me llama mucho la atención y es como todas las dinámicas a las que recurren Zurra y Mareo para llegar a donde deben llegar. O sea, desde el inicio se muestran como personajes que están contando monedas y de hecho nunca les volví a ver plata. Son unos De hecho, ni siquiera les miserables, o alcanza a sea, pagar el café Nunca al les piso. pagaron. sí. Roban, pues son los Eh, ladrones, o sea, son el típico rata de fondo, o sea, no tienen El estilo, chonta, aunque sí. sí, sí, o sea, son unos ladrones de poca monta. Creo que ese sería una sí. posible definición. Yo me acuerdo mucho que dicen en una parte como al menos no hay que picar a nadie. Y es como, trabajo es trabajo, al menos no hay que picar a nadie. Como, Ajá. ok. Es que O O sea, esos sea, a ellos les detalles, ha tocado, les ha tocado duro. sí, como pues, casual. sí, es que esos detalles son muy dicientes también de que si bien en la historia no se habla de Medellín, sí está fuertemente inspirado por las acciones de esos personajes, Mm, pues esa ciudad en esta ciudad, ¿cierto? O sea, hay como, una Medellín ahí, en las sombras, como muy en el primer, no en el primer piso, en el nivel de las calles, de los bares por los que habitan, por esa iluminación en claroscuro que por momentos yo sentía es, por ejemplo, las calles alrededor del Parque Bolívar, por ejemplo, a altas horas de la mm, noche, una idea de sordidez y de peligros que no son muy cercanos, porque también habla de fronteras que en este libro no son tan invisibles, en las que literalmente, como decías Juan, con el transporte de la leche están militarizadas y pasar al otro lado implica recibir de casualidad un balazo, una bala perdida. de Entonces ahí casualidad. uno sí ve una Medellín que no está explícita, pero que sí influye fuertemente a esos personajes y a la historia. Sí, por ejemplo, recuerdo mucho que en la secuencia del robo, o sea, muestran como cómo entran a robar, pero nunca muestran el momento exacto del robo. Entonces uno nunca tampoco sabe, porque el asunto tenía que ver con un santo y uno nunca sabe qué parte del santo. Entonces también hay como un misterio de, yo insisto que es un recurso muy bien empleado en cuanto a la narración, a la secuencia, para que se dé esa atmósfera de misterio, pero también es algo que me parece muy coherente con lo que decía, creo que era como en el epílogo, de que Díez era una persona como muy enigmática o como muy al margen. Entonces me parece como muy curioso también notar que de algún modo hay una correspondencia en lo que se dice del autor y lo que el autor luego muestra en su narración. Sí, que se nota que la persona que más se divirtió fue él haciendo esto. O sea, yo creo que Mm, lo primero que él buscó con esta obra no solo fue entretener, por supuesto, está puesto en la historia, sino entretenerse. Y se nota que es un conocedor profundo del lenguaje del sí. cómic y de la narrativa secuencial. Usa onomatopeyas, sabe ponerlas dentro de esa composición de las escenas, dentro de cada viñeta. Utiliza líneas cinéticas que resulta poco común dentro de los autores nacionales, pero aquí está como un recurso constante para mostrar la velocidad a la que se mueven los personajes. La forma de estructurar las viñetas me recuerda mucho el bande dessinée, porque no son esas estructuras rígidas que tenemos Mm, más desde la influencia del cómic americano, sino que son cajas que también están estirándose y encogiéndose en función de lo que están mostrando a cada momento. Eso por un lado, y por el otro, el manejo del claroscuro, que es una de las cosas que más me atrajo de esta obra. sí. Leía por ahí que él trabajó con tinta china y aguadas. Esto es un trabajo en lo más clásico que se puede encontrar pues desde el acercamiento de la producción y yo creo que se nota su conocimiento no solo de la técnica sino de la historia del arte porque es un claroscuro
muy claro. O sea, con imágenes compuestas de manera que son fáciles de leer a pesar de la profusión de tinta que tienen. No le da pena llenar las páginas de negro o a veces de Ay, sí. dejarlas solo estilizadas con líneas. Y eso es muy chévere el trabajo de Carlos Díez en este trabajo. A mí me Se gustó más de lo nota, que yo creí inicialmente. Yo al principio, cuando di pues como la primera revisión, me recordó un poco como a Lupin, pues los dos personajes criminales, bueno, me parece que desde ese momento yo dije como que, pues no sé, me pareció, me recordó demasiado, diría yo, y entonces por ese punto pensé que de pronto no iba ganando, pero en realidad finalmente me gustó bastante más de lo que creía. Más allá de la parte estética, que es supremamente bonita, la historia es buena, la forma de contarla es buena, creo que en general es una muy buena obra. Estefa, tú ibas a... sí, que se nota como un mimo en las viñetas, o sea, cada viñeta tiene como un montón de detalles, un montón de, eh, así sea, o sea, hasta la señora del inicio, que es como una mesera, tiene una personalidad una caracterización muy fuerte. eh, Cuando uno mira viñetas donde se nota, por ejemplo, los ladrillos, como ladrillo a ladrillo, la gestualidad, eso es como impresionante y son cosas que, pues, que muchas veces de las que se quejan los historietistas a la hora de hacer trabajos, porque efectivamente eso implica más trabajo de producción, pero son cosas que uno como lector al final sí nota y sí aprecia, porque así sea que uno haga una primera lectura rápida, luego se devuelve porque dice como, Dios mío, pero es que en qué momento detalló tanto. Y eso también me parece lindo, que se note esa factura manual, como que las pinceladas no sean perfectas, que incluso no sé si algunas cositas como de la regla. Que las eh, viñetas no sean perfectas, hay viñetas que se le pasa la raya, que se unen una detrás de otra y se dejan así, pero eso le da como carácter a la Sí, es forma de la lindo, narración. es muy bello, Sí, es muy bello. Y me hace acordar que anoté para esta una de las pocas reseñas que hay sobre este trabajo. Una la hace el Quino Obregón, el no, afamado sí, claro. caricaturista antioqueño, pues también un gran conocedor del lenguaje del cómic, y dice sobre esta obra y sobre eso que ustedes están diciendo lo siguiente, dice, en las páginas de La Reliquia no hay una sola línea que falte, ni una que sobre. Mm, Es precisamente creo que la impresión que tenemos, exacto. O sea, hay un cuidado, un mimo, como sí. dice Estefa, y sobre todo un trabajo de fondos que hasta ahora es infrecuente, como en los autores colombianos, y que hay que avanzar en eso, porque los mundos dentro del cómic se pueblan y se hacen más sólidos es con ese trabajo de lo que hay detrás de ese primer plano de la historia que se está desarrollando. Es muy, muy Sí, bacán. Ah, bueno, ahí agregaría una cosa. Sí noté una cosa que me chocó, que tiene que ver con lo gráfico, y es los globos y la fuente de texto. Pero creo que es pasó manual. lo siguiente. No, son digitales. Luego de leerla y releerla varias veces, creo darme cuenta de que los globos que aparecen en la versión final probablemente aparecieron ya en el trabajo de la revisión del machote de preprensa, Ujú. previo a la impresión. Y si bien creo que lo que buscaban eran con lo digital abrirle unos espacios más cómodos para poner una caja de fuentes más grandecita para la lectura, por algunos momentos esos globos, estoy seguro, no se corresponden con la ubicación original que Carlos Díez dio para los textos, como que desbordan un poco los dibujos y a veces se salen o están superpuestos como Sí, a los contornos de las viñetas. Eso a mí me molestó naturalmente, pero por lo que acabamos de decir, porque es notorio el cuidado que Carlos Díez tuvo en cada una de estas viñetas y esto seguramente habrá que echarle la culpa al y diseñador es una de gráfico esas que cosas que uno que no nota sino hasta que vos lo decís, desgraciado. Ya cada que lo lea me voy a dar cuenta de eso, porque ya en este momento estoy mirando ese detallito. o sea, Sí, Es un yo sí lo detalle muy mínimo. noté, pero no llegué a ese nivel de especificidad como que fue esto. bueno, Pero sí, sí. sí noté como que se veían puestos, Mm. como, Sí, pero sí, pensé que era más bien como una torpeza
de cuando uno se acerca a un software por primera vez y no sabe cómo hacerlo. Pensé que era Yo, algo así. yo pondré una página aquí, pues ya en edición, donde encontré justamente esa comparativo para que ya La quien nos lea nos revelación. vea. Sí, sí, un globo dibujadito por él y al lado hay un globo que es completamente digital. Ujú. Ujú. No, ahí es como un globo vacío, yo porque tengo esa idea. No recuerdo. No Yo tengo recuerdo, también la pero sensación sí de hay que unos había un... que se ven como que no iban ahí. Ujú. Sí, como puestos, como... Sí, otra de las cosas que me gusta mucho ya pues hablando como de globos y viñetas y eso, es que la historia se cuenta muy a través de los diálogos. Hay muy Hmm. poquitos elementos de contexto, hay muy poquitas cajitas de estas que le dicen a uno se escucha tal cosa, sino que casi todo se hace a través de los diálogos, a través de la acción, a través de la onomatopeya. También es un uso muy, muy preciso de ese tipo de herramientas y eso hace que el cómic sea súper fluido, que sea como una secuencia de acción de una película. Se lee más o menos de esa manera porque hay muy poquitas cosas que interrumpan el ritmo realmente. A mí, de hecho, antes me molestaron algunas precisiones que hacía en esas cajas, que era, incluso las anoté porque ya me empezaron como a molestar mucho en la lectura y yo era como, esto hubiese quedado genial sin estas acotaciones. Por ejemplo, en la página 20, algunos de los pasajeros exclaman, yo no, pues muéstreme que exclaman, no me diga que exclamaron. Pero es como un rayón que tengo también cuando leo cómic, Sí, porque sí, yo se pero lo no paso son a un muchos cuento tal realmente, vez, porque pero... yo he visto algunos cómics que abusan mucho de eso. Aquí Ah, sí, no, sí. a veces los hay, pero Aunque no son yo anoté muchos. muchas. Sí, o sea, Eh, cada vez que salían. sí, pues me acuerdo mucho que con el general que aparece, como para que ellos pasen a la zona gris oscura, la zona gris caliente, eh, como que es del general, después no sé qué, no sé qué, el general después, entonces yo ya me sentía como leyendo otra cosa, como que eso, sí, esas pequeñas acotaciones me sacaban, pero también sentía que era como una preocupación del mismo autor por ser entendido. No sé hasta qué punto incluso una preocupación como por el lenguaje del cómic mismo, es como un asunto de que no sabe qué lectores lo van a leer y qué tan acostumbrados están este tipo de lectores a precisamente realizar una lectura que sea netamente visual. Entonces me queda esa duda. Sin embargo, a mí, pues sí me molestaban. Igual también es un libro que según entiendo es su primera obra larga y ya tiene sus añitos también. No 2014, son... sí, sí. Ujú. Sí, frente a esa duda estoy de acuerdo, por momentos también me la dejó. Yo de atrevido pienso que la duda no estaba tanto en Carlos Diez, sino en los editores del fondo, porque Sí, también leyendo por ahí un poquito, parece que esta es la primera apuesta que hace el fondo editorial de AFID por lo que ellos llaman un libro álbum, por un libro gráfico. Es una de las primeras obras que ellos sellan de este estilo y puede que eso que sentimos ahí esté movido más, no tanto por Carlos, sino más por un editor preocupado por si lo que va a prensar se va a sí. mover entre ese público al que quiere hacerle llegar el libro. Entonces, pero es cierto, eso está ahí, pero Subestimando creo un que hace poco la parte de la audiencia riqueza del entonces. libro. Por Uh-huh. ejemplo, en el momento en que hay disparos, dicen Ah, hay sí. disparos. Sí, Y uno eso ve la sí bala es. y es como, ya me mostraste una pistola, me mostraste que están corriendo y me dices que hay disparos. ¿En serio? Eso es una Se sabía que eran balacera. disparos. Una Es balacera. horrible. Sí, Sí, tiene detalles muy bacanos esta obra. Yo creería que para no irnos extendiendo, pues también esto es como una conversación, como comenzar a cerrar estas impresiones como con los comentarios. En Altaís nunca hemos puntuado ni dicho si es una buena o mala obra, hemos tratado de destacar como los puntos bajos que leemos y los altos, pero una última impresión sobre el libro de cada uno y lo recomiendan, ¿no? Y luego decimos dónde podrían quizá encontrar esta obra cualquier lector desprevenido que quiera buscarla. Yo sí. lo recomiendo si lo encuentran, que creo que es lo más complicado en este caso, ¿no? Yo, por Yo lo ejemplo, lo voy a recomiendo, tener, pero no es fácil. bueno, sí. Yo lo recomiendo, pero quiero más que haga otro.
Y sobre todo que con el personaje final de la chica que aparece como en las últimas 10 páginas, quedé muy intrigada, porque es un personaje que siento que se introduce para dejarlo a uno con la intriga. Y en mi caso funcionó y quiero saber qué otras cosas le pasarían a Zurra y Mareo, o bien qué va a pasar con esta chica, porque de verdad llega de una forma súper imprevista y tanto así que en la última viñeta ella es la que aparece en el punto central. Lo puedo morder, o sea, ¿qué es esto? Sí, sí, yo tengo una sensación parecida con lo que dices, Estefa. Yo me quedé con la sensación de que por lo menos habrá que preguntárselo a Carlos, de si esto inicialmente fue el primer acercamiento a una historia mucho más amplia. Yo me quedé con la Sí, sensación de que esta perfectamente podría ser el primer volumen de una historia y de un mundo, de una ciudad muy oscura, muy Medellín, en la que podrían pasar muchas más historias alrededor de estos dos personajes, de Zurra y Mareo, de la chica, del mismo obispo que es un cochinote, monseñor, es un monseñor. horrible. Sí, Monseñor. que es un cochinote ahí pervertido. Y me quedé con ganas de más. Yo quisiera, hay Sí. que hacerle llegar este video a Carlos Díez y decirle, ay Carlos, ¿para cuándo la segunda parte de la reliquia? Pues O la reedición Totalmente. para conseguirlo también, porque También sería bueno. puede ser interesante. Yo acabo de darme cuenta que me recuerda a Sin City, no sé por qué no lo había relacionado antes. sí, sí. El claroscuro, en parte. No, no, Inicialmente y eso no. los personajes, el monseñor, la ciudad, o sea, en todo sentido. Me acaba de pegar en este preciso instante que es muy Sin City. Y precisamente, Sin City es eso, es un montón de historias que en donde el elemento común es la ciudad. Entonces, esto se siente como eso, como que hay muchas más historias que valen la pena contarse. Y creo que eso habla justamente de lo bueno que es que lo deja uno antojado. Mm. Y cierro diciendo, la recomiendo y hay que cascarse buscándolo. Ahorita hicimos medio un paneo. Creemos que podrían encontrar aún copias de esta obra en donde En Pues tal acentos, vez la en la librería librería de de Afit, Afit. Acentos, tal librería de vez. Fayette es una posibilidad. La otra es que No es garantizada, no lo pero garantizamos, puede sí. ser. La que sí garantizamos nos la da Juan. Sí, en la Biblioteca Pública Piloto, en Carlos C., hay un ejemplar. Está en este momento como consulta interna, o sea que allá debe estar. No se puede sacar, pero se puede ir a leer allá. En la biblioteca de la Universidad de Antioquia también está. Sí. Y de pronto en algunas de las librerías de libros leídos de la ciudad, eventualmente aparecen esas copias. Ojalá se animen a buscarla porque vale mucho la pena. Ahí sí ni modo. Entonces, despidámonos entonces. Bueno, Hasta luego. Bueno, entonces gracias a Estefa, esa es gracias a Juan. tu versión de tranvía. Esto es otra reseña más de Alta Is Comics. Esperamos que la hayan disfrutado. Los invitamos a que vean las otras reseñas que aparecen en el canal, a que se inscriban y activen esa campanita para cuando publiquemos videos, que regularmente es muy irregular, pero llegan. Y nada, los esperamos por altais-comics.com para que nos sigamos leyendo y escuchando. Y gracias. Y aquí es donde paro de grabar, ¿cierto?